Bienvenida, bienvenido. En este vídeo de hoy quiero resumirte los puntos clave que tiene un proceso de duelo por crisis familiar, que en ocasiones permanecen invisibles, pero que suponen un gran dolor para las personas que lo viven. Hoy te quiero contar de esos duelos que son silenciosos, que no se expresan con lágrimas visibles, que no tienen rituales colectivos, pero que atraviesan, que dividen el corazón y que hacen que sintamos el dolor en nuestro alma. Y la persona que lo vive requiere también de una presencia consciente y que en el ámbito educativo hace que nuestra educación sea también una docencia más humana. A diferencia de los duelos colectivos, de los duelos más visibles, de los duelos por fallecimiento o los duelos por catástrofe o los duelos que requieren una pérdida muy explícita, los duelos por crisis familiar o por crisis no siempre son reconocidos como pérdida. Y esa es una de las grandes dificultades para transitar todo el proceso que este tipo de duelos o que un duelo normal requieren. A veces son duelos, los duelos por crisis familiar, que ocurren en silencio, que ocurren en la individualidad, que ocurren dentro y que por ello hay que estar también más pendientes. A veces estamos hablando de separación de los progenitores. Cuando un chico o una chica vive esta situación, tiene que afrontar una pérdida también de una situación en la que estaba viviendo de estabilidad. Otra de las situaciones también invisibles o silenciosas de estos duelos son, por ejemplo, hermanos o hermanas con enfermedad grave. Cuando hay hermanos o hermanas con un cáncer, con un accidente muy grave, bueno, pues esto también sitúa en proceso de duelo a la persona. Cuando se viven situaciones de violencia familiar muy explícita, de violencia además física, también hay un proceso de ruptura, de duelo, de tener que afrontar una pérdida. Cuando se vive el abandono afectivo por parte de una figura significativa, bien porque incluso un tío o una tía con el que se tenía una gran relación, o un abuelo o una abuela, y se van o parten, salen del entorno familiar inmediato, de lo cotidiano, también se vive un proceso de pérdida. Cuando un padre o una madre son despedidos del trabajo o pierden un trabajo o tienen que abandonar un trabajo por circunstancias X, por una circunstancia, también estamos hablando de este tipo de crisis, de este tipo de situaciones que generan duelos que están invisibilizados, que están ocultos. La persona que los vive puede no entender que está en un duelo y en muchas ocasiones el entorno tampoco lo identifica como tal. Y ahí está una de las grandes dificultades y uno de los grandes dolores de esta tipología de duelo. ¿Por qué es difícil, por qué cuesta ver estas situaciones de crisis familiares o de crisis del entorno o de la red familiar como procesos de duelo? Porque no hay un evento claro que marque un antes y un después. Normalmente suelen ser situaciones que o bien que se van produciendo gradualmente, no hay una muerte, no hay una ruptura rápida, sino también tienen como un proceso y esto lo dificulta. También cuesta porque no hay un duelo sin cuerpo, sin velorio, sin noticia, no hay una desaparición de una persona. Y por tanto, claro, es muy difícil de ver el duelo desde una concepción también clásica. Porque duelen cosas que a veces no deberían doler o porque nos quieren hacer entender que no tienen que doler, ¿no? Un cambio de trabajo, la ausencia emocional de alguien que era muy significativo para mí, la ruptura de una promesa familiar o el empatizar el dolor que vive mi hermano, mi hermana o alguien a quien queremos mucho. Bueno, no debería dolerme. Y este no debería dolerme, que es como un sentimiento de obligatoriedad, empeora también el afrontamiento de estas situaciones como procesos de duelo, de dolor por una pérdida. Cuando educadores o educadoras como nosotras necesitamos
afrontar unas situaciones como esta, bueno, pues es necesario desarrollar una mirada entrenada para detectar el impacto emocional sin evidencias explícitas que tienen esta tipología de duelo, para poder poner en marcha cualquier apoyo educativo emocional que sea necesario desde nuestras posibilidades educativas, sabiendo que no somos terapeutas, pero que sí que somos educadores y educadoras de algo que pueda aprenderse, que son la gestión emocional. ¿Cuáles son las señales más sutiles en el aula que podemos ver con estos duelos de crisis familiar, con estos duelos invisibles? Bueno, en los duelos por crisis familiar, lo invisible es lo habitual y además es frecuente en nuestras aulas y en nuestra vida cotidiana de todas las personas, pero se filtran en nuestra conducta, en el rendimiento de nuestro trabajo, de nuestro aprendizaje, en nuestras relaciones, en la manera en la que nos relacionamos con los demás, sin darnos cuenta, y de manera muy sutil aparecen cambios. Algunas señales que pueden ayudarte como educador, como educadora, y que te pueden mantener atento o atenta a si hay que hacer algo. Primero, cambios bruscos de actitud sin una explicación aparente. Un cambio brusco de repente, oye, de un chico o una chica que tiene un comportamiento que empieza a ser constante, frecuente, diario, que no cuadra con lo habitual en ello. También dificultades para concentrarse. Cuando hay un proceso de duelo, nuestro dolor, el dolor emocional, atrapa la cabeza y la cabeza le cuesta trabajo concentrarse en una tarea porque está en muchas cosas, en muchos pensamientos. Por tanto, la dificultad de concentrarse. Cuando hay una desconexión emocional y cuando le preguntamos cómo está y todo va bien o todo va mal, o sea, pero hay como una sensación de desconexión, como de que, oye, que es otra sensación, o sea, otro señal, ¿no? Que es que cuando el lenguaje corporal va por un lado y el lenguaje verbal va por otro, como que no cuadra. Aquí está pasando algo, ¿no? Otra de las señales también que puede llamarte la atención es la sobreimplicación en el cuidado de otra persona, ¿no? Es el tomar un rol maternal, paternal, no acorde a la edad o no acorde incluso a la relación que hay, ¿no? De igual a igual. Es decir, como que empiezo a sobrecuidar a alguien. Otra de las señales también, reacciones desproporcionadas ante pequeños conflictos. Un pequeño conflicto cotidiano y hay una situación como muy desproporcionada. Detrás de esto puede haber algo, alguna crisis familiar no resuelta o que no se está resolviendo. Y puede ser que no esté resuelta, que haya un duelo abierto de hace bastante tiempo. Y una última, que es el lenguaje corporal de alerta, de hipervigilancia o de un lenguaje corporal contradictorio, como te decía antes. No se trata de diagnosticar, no se trata de hacer psicoterapia, no se trata de que nosotros diagnostiquemos si un chico o una chica está en duelo, pero sí de observar y abrir posibilidades educativas de expresión emocional en nuestro aula cuando se dé alguna de estas señales y de darle espacio para nombrar lo que es un duelo, un dolor, una pérdida y poderlo reconocer como tal para que desde ese espacio la persona tranquilamente o con el apoyo externo profesional que sea necesario pueda afrontarlo, pero que sepa que en lo cotidiano, en su aula, que pasa muchas horas, pues se entiende lo que está viviendo. ¿Qué estrategias educativas específicas requieren estos procesos de duelo en crisis familiares, en estos duelos invisibilizados? ¿Qué podemos hacer cuando intuimos que una persona, cuando un chico o una chica está atravesando un duelo de este tipo? ¿Vale? Y que esté en nuestra mano educativa. Primero, crear espacios individuales de tutoría emocional, más allá de la tutoría académica. Es decir, darle un espacio personalizado en el que la persona se dé cuenta de que sabemos cómo está, ¿vale? Y no sea para darle una chapa, sino para escuchar. De, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tener una escucha activa, sin juicio. A veces, bueno, siempre, solo escuchando las personas se sienten apoyadas. La escucha es un acto de amor y por tanto cuando sentimos que alguien nos escucha de manera sincera, sin juicio, nos sentimos queridos, nos sentimos aceptados. Otra de
de las estrategias, pues poner actividades que hagan legítimo lo que se está viviendo, ¿no? Como escribir una carta, que después, aunque no se envíen, pero escribir una carta, hacer dibujos de cosas que han cambiado en mi vida, o hacer incluso una dramatización simbólica con ayuda del aula, para que la persona pueda ver que lo que estoy viviendo es legítimo, que es doloroso y que no solo me dolería a mí, sino que también a otras personas les causaría dolor. Reconocer el dolor sin etiquetar es otra estrategia. No hace falta poner nombre a todo, pero sin dar espacio para que la experiencia sea válida, sí puede facilitarlo. No siempre vamos a saber qué tenemos que decir a un joven, a un chico, una chica, un adolescente que está viviendo una situación de duelo de este tipo. Pero a veces basta con estar disponible sin invadir, de escuchar sin contestar, incluso de acompañar, aunque sea en silencio. Cómo gestionar, cómo acompañar, cómo sostener estos momentos de duelo, esta tipología de duelo. Bueno, acompañar los duelos invisibles por crisis familiar, los duelos invisibilizados en el aula, no exige certeza, sino mantener una presencia sostenida. A menudo las personas, los adolescentes, los jóvenes, no expresan lo que les pasa con palabras, pero sí con su actitud, con su cuerpo, con su silencio, con su falta de relación, con su exceso de relación. Sí, a veces incluso con preguntas indirectas, preguntas que como que intuimos que tienen una doble intención, que hay una duda escondida detrás de ella. Nuestra tarea como educador, como educadora, no es interpretar cada gesto, sino crear un contexto donde no se sientan juzgados, juzgadas, ni presionados a estar bien. Quizás sea lo más importante que podemos ofrecerle, el reconocer que estas situaciones son dolorosas y que no tenemos que estar bien, que no tenemos que sostener el esfuerzo de tener que estar bien en una situación que me está causando dolor y que puedo estar con dolencia, es decir, que puedo estar en duelo. Reconocer esto ya es casi el 90% del trabajo. No es necesario tampoco invertir tiempo en cada momento, pero sí estar atentos a momentos clave. Es decir, como hasta las chispas, ¿no? Una bajada de notas, una reacción fuera de lugar, una mirada perdida, una pregunta que no encaja. Estar atentos a esto para ofrecer las herramientas que te estaba comentando. En esos momentos, un gesto de cuidado puede ser mucho más reparador que cualquier incluso discurso o actividad que podamos hacer. Una mirada de comprensión puede llegar al corazón y tranquilizar a la persona y sentirse entendida, sentirse comprendida. Bueno, ojalá estas pautas educativas te ayuden a nombrar lo innombrado, a ver lo que siempre se queda sin mostrarse, a actuar donde parecía que solo podías observar, a acompañar donde normalmente a lo mejor pensábamos que teníamos que guardar distancia. Espero que te ayude a seguir construyendo una escuela que no solo enseña, sino que también ayuda a sostener la vida. Los duelos invisibles existen y merecen un acompañamiento explícito.